La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero hablar de por qué somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Voy a hablar del mal hábito o la tentación a ese mal hábito o la tentación al pecado. Hay ciertos malos hábitos que no son pecado, pero sí son malos hábitos. Amén. Y todo pecado bueno viene siendo un mal hábito, porque si lo haces continuamente es algo malo y peligroso a tu vida. Pero entonces hay ciertos malos hábitos que, aunque no son pecados, son malos para tu vida, son destructivos para tu familia. Cortas las bendiciones de Dios. No quiere decir que te vas al infierno por el mal hábito, pero cortas la bendición, la salud de Dios que te dio a ti, tu familia, tus relaciones, tu salud física. Bueno, ¿por qué somos tentados a este mal hábito, a este pecado? Y quiero ir a Santiago 1. Santiago 1 quiero hablarles el día de hoy. Quiero que se mantenga ahí en Santiago 1. Voy a sacar varias citas de Santiago 1. Y en verdad es un libro corto, pero bien nutritivo para nosotros. Pero quiero hablar Santiago 1:13. Santiago 1:13. ¿Por qué somos tentados? Y voy a continuar cómo evitar mal hábito. Les dije, quiero continuar un poquito más. Quizás no tenía todo bien alineado. Usted sabe, me gustan mis mensajes con punto 1, 2, 3, 4. Tenía 5 maneras de evitar el mal, lo que le había hablado. Pero el Señor me empezó a trabajar y a cambiar el mensaje, y empecé con Santiago 1 y Dios me dio tanto de ahí que quizás no pueda llegar a lo demás. Pero quiero ser obediente a la palabra de Dios. Dice Santiago 1:13 al 15. ¿Lo tiene? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, habla nuestras vidas, ilumina nuestros ojos para entender por qué somos tentados, de dónde viene la tentación y cómo evitar y vencer esta lucha contra la tentación al pecado. Señor, ayúdanos a vencer el día de hoy, a poder salir instruidos, a que una palabra cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que salgamos de este lugar iluminados y transformados para siempre, para poder conquistar y vencer el mal hábito y poder formar buenos hábitos el día domingo. Ese mensaje que nos vas a traer, en el nombre del Señor Jesucristo, lo declaramos, lo recibimos. Amén. Amén. ¿Por qué somos tentados? Recuerda, el domingo va a hablar el pastor cómo formar un nuevo hábito, un buen hábito, cómo cambiar nuestra manera de vivir para vivir de una manera mejor. Pero me salto toda la introducción y todo, me voy rápido a la palabra de Dios ahí en Santiago 1:13, porque quiero ver cuánto puedo darles el día de hoy. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, la voluntad de Dios no es de que usted caiga en pecado. No. La voluntad de Dios no es de que usted sea atraído por el pecado, seducido por el pecado. No. Cuando está hablando aquí, dice: Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal. Es que aquí dos cosas suceden que algunos se confunden muchas veces. Dos cosas suceden. Número uno, Dios manda una prueba, no es una tentación. Dios manda una prueba, no es una tentación. Pero el diablo usa esa prueba para poder provocar una tentación a nuestra humanidad, a nuestra carne. Entonces, escuche bien, Dios no manda tentación, pero sí manda pruebas.
Y entonces en la prueba el enemigo se aprovecha de la prueba para usar esa prueba como una tentación, para dudar y empezar a usarla como una tentación. Por ejemplo, Jesús fue a ayunar al desierto. Jesús estaba ayunando, estaba orando, esa era la prueba, ese es el trabajo, ese era el crecimiento. Pero llegó Satanás como una serpiente a tentarlo con una tentación en medio de la prueba. Estaba ayunando, no había comido 40 días, 40 noches, pero luego llega en la prueba y usa una tentación para comer el pan. Le llega con pan Bimbo, amén. Y ya usa la prueba para tener una tentación. Entonces la prueba, por ejemplo, usted pidió al Señor un milagro, el milagro no le ha llegado, está en la prueba, está luchando por el milagro, la promesa está ahí, pero no lo ha recibido, hay una prueba en su vida. Pero luego llega el enemigo y usa la prueba de que no ha llegado la petición, el milagro que usted ha pedido a Dios, no ha llegado, pero el diablo viene y le susurra al oído y le empieza a poner duda, tentación de abandonar la creencia, de abandonar el creer, la fe en Dios que cumple lo que ha prometido, en buscar otros recursos porque Dios no me va a escuchar, ni me ha oído, ni me va a atender a esa promesa que Dios. Entonces hay una prueba de esperar en la prueba, de confiar a Dios, pero el enemigo llega sutilmente a traer una tentación de abandonar tu creencia con el Señor y abandonar la palabra de Dios y el camino de Dios y abandonar a la iglesia. Alguien habló mal de ti, entonces es una prueba. Dios dejó que esto sucediera para que fuera creciendo, veas, madurando. Pero si te pones a alegar, a responder, a pelear, a tirarle piedra por piedra, diente por diente, entonces el enemigo llegó en la tentación de tus emociones, de falta de identidad, y caíste en la trampa del enemigo y caíste en la tentación. Dos cosas suceden: Dios nos prueba, el enemigo usa la prueba para traer tentación. Bueno, quiere dinero, quizás Dios te está probando, no te está dando ese aumento, pero llega el enemigo y dice: mira, el carro de Julano vende droga, y tú que trabajas y eres fiel a Dios no recibes nada. Entonces está la prueba, porque Dios no te va a dar más que suficiente para que no lo abandones, ni te va a dar menos para que no te quejes. Te va a dar lo suficiente de todos los días, así como le hizo al pueblo de Israel en el desierto, dándole el maná de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Dios te va a dar lo necesario, no mucho, no poco, pero te va a dar lo suficiente. Pero usa eso el enemigo para tentarte al dinero rápido y moverte chueco y mentir y estafar y robar y vender lo ilegal para poder agarrar tus recursos, porque como no puedo esperar en Dios, tengo que hacerlo a mi manera. Y así Dios te prueba, pero el enemigo llega con una tentación para poder buscar tu propia solución o recurso en medio de la prueba. Entonces Dios tienta, pero Dios prueba, pero no para que peques, no para que seas peor, no para que caigas en pecado. No, el diablo tienta para que peques, para que te salgan las cosas peor, para que quedes en un estado peor. Pero Dios prueba, no para que peques y caigas, para que aprendas y para que esté tu estado posterior mejor que el primero. Entonces el diablo te tienta para que caigas, peques y estés peor. Dios te prueba para que aprendas, mejores y estés en una bendición mejor que la que antes estabas. Amén. En la escuela, su maestra le mandó una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba, no porque ella era mala, no porque le caía mal a usted, no, porque la prueba es la comprobación que aprendiste la lección que la maestra te explicó. Es la única manera de mejorar, es la única manera de comprobar que maduraste, que creciste, que entendiste el proceso de la matemática o de lo que sea la prueba, el examen. Entonces Dios te lo va a explicar, Dios te va a dar la explicación aquí en la iglesia, allá en el grupo de amistad, leyendo la palabra de Dios 3 capítulos al día. Dios te va a explicar cosas nuevas y luego te va a mandar la prueba para ver si entendiste lo que te explicó.
Te va a mandar la prueba para ver si captaste, si creciste lo que te explicó. Entonces, Dios no manda pruebas para caer y pecar y estar peor. Dios manda pruebas para que aprendas, para que mejores, para que tu estado postrero sea mejor que el primero, para que seas bendecido. Por eso es que dice la palabra de Dios en el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 2, en el mismo capítulo, vaya Santiago 1, 2, y por eso es de que el que entiende esto, el que entiende que Dios no tienta, Él prueba, pero la razón por la cual prueba es porque te quiere bendecir aún más, quiere que aprendas y estés mejor que antes. Entonces hace sentido Santiago 1, 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, o sea, saca algo mejor de lo que estaba, produce más, produce mejor, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, está bien, usted puede decir yo soy paciente por un poco tiempo, pero la paciencia completa es aprender a esperar en Dios. No sé cuánto vaya a durar, pero esperar en Dios, confiar en Dios, poner tu fe en Dios y que tus emociones, tus creencias no varíen conforme las tempestades exteriores de tu vida o de tu mente. No, yo confío en Dios y esto está produciendo paciencia en mí, pero paciencia que perdura, que forma carácter, una paciencia completa. ¿Para qué? Para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ve? Entonces tengan por sumo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque produce ¿qué? Paciencia. Produce estar completo, sin que nada te falte, perfectos, cabales. Entonces entendemos que la prueba produce, me ayuda y estoy mejor que como antes estaba. La prueba de Dios no es para hacernos caer ni pecar. La prueba de Dios es para hacernos perfeccionar, es para completar la obra de Dios en nosotros. Es la única manera de mejorar, es para que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo más imprentos en nosotros, para que día con día crezcamos más como Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces regresamos al verso 13. Vaya conmigo, le estoy dando una lección para entender por qué somos tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, ¿qué es concupiscencia? Es tu deseo, es tu apetito, es tu antojo. Espéreme un poquito, aquí está diciendo que la culpa del pecado y de la tentación no es del diablo. Aquí dice la palabra de Dios que el pecado está en nosotros, en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio apetito, nuestro propio antojo, nuestro propio deseo. No es del diablo, es en nosotros. El pecado que vive en nosotros, como dijo Pablo en Romanos, dice el pecado que está en mí hay una ley en servir la palabra de Dios, pero hay otra ley del pecado que mora en mí. Eso no es la culpa del diablo, es mi cuerpo, es yo tengo dentro de mí la culpa, tengo la concupiscencia, el deseo, el apetito, el antojo de ir contra el mal, de ir contra la palabra de Dios. Ahora, el diablo sí tiene culpabilidad. Ahora le digo por qué tiene culpabilidad. Él tiene culpabilidad de sembrar una semilla en ti. Él tiene culpabilidad de ser engañoso. Él tiene la culpabilidad de ser una persona astuta que trata de sembrar una semilla que te atrae, pero no tiene el poder de hacerte pecar. No tiene la habilidad de forzarte a pecar. Por eso es que dice Juan 8:44 de Satanás, dice, él es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de la mentira. Ahora, Satanás es culpable de tirar veneno. Él va a tratar de prender la llama del deseo carnal interno que hay en nosotros. Pero el pecado, el deseo ya estaba en nosotros internamente.
Es nuestra propia carne que nos seduce. Es nuestra propia mente, deseo, que voluntariamente caemos en el encanto del pecado. Entonces no le eche la culpa a ese chancludo. Amén. No le dé todo el crédito a ese diablo mentiroso. Él no tiene el poder de hacernos pecar. Él no puede hacerte ni forzarte a pecar. Él no tiene la fuerza, Él no tiene la habilidad ni capacidad de lanzarte al pecado. Dios no le dio la fuerza de hacerte pecar. Así que como no tiene el diablo la fuerza, el poder de hacerte pecar, él lo que es lo que usa, su táctica es la mentira, el engaño. Ser sutil y tratar de engañar. Por eso primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. Gracias, hermano. Sed sobrios y velad. Ojo, cuidado, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el enemigo viene a engañar, a mentir sutilmente, viene a hacernos mal. Ojo, cuidado, sed sobrios y velad, porque nuestro enemigo está buscando la manera, está buscando al más débil, está buscando a la persona que no se alimenta de la palabra de Dios, está buscando a la persona que no tiene una relación con Dios ni lleva el poder del Espíritu Santo en su vida. Está buscando a aquel que está apartado de la manada, de sus hermanos, de los grupos de amistad, de la iglesia, para buscar y atacar a esa persona y devorar a esa persona, porque no lee la Biblia, porque no ora, no busca de Dios, porque no tiene poder sobrenatural, espiritual en su vida. Viene a la iglesia, es miembro de la iglesia, viene hasta funciona en algún ministerio, pero si no tienes la vida en tu corazón, nomás la tienes en tus manos, nomás la tienes debajo del sobaco, pero no la practicas, no la vives, no la aplicas, no tienes poder, no tienes relación con Dios, no tienes el Espíritu Santo, no estás unido con tu hermano. El enemigo está buscando para devorar. El diablo es sutil, es astuto. Por eso Génesis 3:1, hablando de la serpiente en el jardín de Edén, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. O sea, llegó con Adán y Eva, con que dijo Dios que no puedes tocar del fruto prohibido, porque si lo tocas morirás. Mira que él sabe que si lo tocas llegarás a ser igual que a Dios. Llegó sutilmente con una mentira, con un engaño. Llegó la serpiente y dice: con que Dios dice que no la puedes ni tocar. Dios no dijo que no la podías tocar. Dios dijo que no podías comer de ella. Pero y agarró la Biblia y la torció y la introdució de diferente manera. Dice Dios que no puedes ni mirar ni tocar este árbol. Y una vez que lo tocaron, dije: mira, lo toqué, nada me sucedió. Así de que mordieron. Pero el enemigo usó la Biblia para engañar. ¿Y cuánta gente usa la Biblia para torcer, para engañar a sus hermanos, para traer una espina de duda en la vida de los hermanos? Y si no sabes la Biblia, caes. Por eso llegó la serpiente en el desierto con el Señor Jesucristo, con que dices que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué usó? Usó la Biblia. Pues aviéntate, lánzate, pues la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para salvarte. Usó la Biblia, la torció a su manera para engañar. Y si no sabía la palabra de Dios, cae. Pero el diablo está buscando la gente que no tiene poder, que no sabe la palabra, que no tiene una relación, que no está unido con Dios, y usa esos instrumentos para engañar a aquellos que no están agarrados de la palabra de Dios, del poder de Dios, del Espíritu de Dios, con sus hermanos unidos, porque en la unidad hay fuerza. Y el enemigo, el león, viene a atacar al que está más débil, y con su sutilez, con su engaño, hermano, él llega y empieza. No te va a aparecer con un cuerno y con una cola larga. No te va a aparecer, hermano, como un león rugiento. Sí, dice que está rugiendo, pero sabe, usted ha mirado el león cuando va a atacar, llega sutilmente, llega calladitamente, viene y se esconde, y viene a atacar el león para comer
su presa sutilmente, tranquilamente, calmadito, llega y lo pinta bien. La palabra de Dios dice, lo pinta bien. Es que el hermano tiene buen testimonio y me dijo tal cosa, lo pinta bien. Pues la Biblia dice que también se viste de ángel de luz. Es que el hermano, cuidado, cuidado, por sus obras, por su fruto lo conoceréis. Amén. Y no solamente el fruto, sino el porqué detrás del fruto, porque solamente Dios conoce el corazón. Hay que probar el fruto. Amén. Bueno, dice Proverbios 5:3, dice, pues la mujer ajena habla con dulzura. Ve, estamos aprendiendo las artimañas del enemigo. No te va a aparecer con cuernos y una cola larga. No te va a aparecer rugiendo como un león. Va a aparecerte como una mujer bella en el camino. Amén. Amén. Pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite. ¡Wow! Pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que espada de dos filos. ¿Ve? Dice, viene tranquilo como aceite, dulce, suave, pero amarga y cortante. Proverbios 23:31 dice, no mires el vino cuando rojea. Estoy hablando de artimañas del enemigo. No mires el vino cuando rojea. Cuando resplandece el color en la copa, entra suavemente. Wow, entra sutilmente, mas el fin como de serpiente mordirá, y veneno como de víbora, veneno como de culebra. Otra vez dice, se mira bonito, entra suavemente, pero al fin muerde como culebra. Dice, y dirás, versículo 35, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Miren nomás. Así dice la palabra de Dios. Así llega el enemigo. No llega con cuernos, no llega asustándote en la noche. No, no, no. Llega con una tentación de engaño, sutilmente a engañar al pueblo de Dios. El enemigo, el diablo, no tiene el poder para hacerte pecar, pero pone una idea. Y cuando tú dejas que esa idea entre a tu vida y sea tu verdad, cuando tú creas en esa idea, entonces entra el pecado y entra el problema al actuar, porque estás creyendo la idea o el engaño que el enemigo ha puesto en ti. El pecado viene a nosotros por nuestros deseos, por nuestra carnalidad. Entonces, ¿de dónde viene este deseo? Nuestro deseo, nuestra concupiscencia produce el pecado. Pero ¿de dónde viene este deseo? Bueno, todos tenemos diferentes deseos. Todos tenemos diferentes tentaciones que le atraen a usted. A algunos les gustan a las mujeres altas, a otros chaparras. Amén. A algunos les gusta de cierto color, otro color. A algunos les gusta alcohol, a algunos no les gusta alcohol. A algunos les gusta fumar, a otros nunca pensaron en fumar. A algunos están muy interesados en lo material y el dinero, a otros no le importa el dinero. Todos tenemos diferentes deseos. ¿De dónde viene el deseo? ¿De dónde viene esa concupiscencia? Bueno, eso depende de ti, depende de tu historia, depende de tus padres, depende de tu trasfondo, depende de tu pasado, depende de tu temperamento, depende de tus hábitos, depende de ti. El enemigo usa tus circunstancias de la vida para traer una mentira, una idea sutilmente engañadora con tu nombre puesta en esa mentira. Al fin, nuestro pecado, nuestro deseo fluye de nuestra naturaleza humana. Desde la caída del hombre, desde ahí comienza nuestra naturaleza pecaminosa, y de esa carne pecaminosa es donde sale el deseo para amar. Adán y Eva estaban en el jardín. La serpiente no tenía el poder para hacerlos caer ni pecar, pero sometió una idea, les puso una idea, y cuando Adán y Eva creyeron esa idea, cuando la hicieron suya, cuando pusieron su creencia en ella y actuaron en ella, ahora esa creencia, esa semilla se convirtió en acción y se convirtió en pecado. El pecado no viene de Satanás. Satanás solamente siembra la idea, siembra una semilla, pero tú decides si vas a creer esa mentira o no. Tú decides si vas a actuar en esa idea o no. Tú decides si vas a darle acceso a creer y a seguir tus deseos de la carne, tus deseos de la naturaleza humana caída,
viene de nuestros deseos carnales, la lucha que tenemos interiormente. Por eso es que dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Él no tiene naturaleza pecaminosa como nosotros. Él no tiene naturaleza humana como nosotros. Por eso Dios no puede ser tentado. De Dios no viene la tentación, porque Él no tiene naturaleza humana. Él no puede ser tentado. Entonces, ¿qué viene de Dios? ¿Qué viene de Dios? Santiago 1:16, del mismo capítulo. ¿Qué es lo que viene de Dios? Si el pecado no viene de Dios, si la tentación no viene de Dios, ¿qué viene de Dios? Bueno, versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios siempre es el mismo. Dios es igual. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. El diseño que Dios hizo de Adán y Eva, sus primeros frutos y sus primeras creaciones, lo mejor de su creación, de su fruto, de su creación. Adán y Eva la regaron, pero Dios dice, Dios por medio de su palabra te da una naturaleza diferente, nueva, te hace un nuevo hombre, para que no estés conforme a los deseos de la carne del viejo hombre, conforme las costumbres de esta carne pecaminosa. Dios por medio de su palabra siembra una semilla y nace una nueva naturaleza, así como Adán y Eva. Amén. Entonces la tentación no viene de Dios. ¿Qué viene de Dios? Todo lo bueno, todo lo perfecto. Él nos hace nacer de nuevo a través de su palabra. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? De su propia concupiscencia. Dice que es atraído y seducido. Habla del pecado como el pescado que le tiran la carnada perfecta, y ahí va el pez y es atraído y seducido por esa carnada, y el hombre se deja vencer por su propio concupiscencia, se deja vencer por su propio deseo, se deja vencer por el pecado, como el pez, como el buey al matadero, como el perro al vómito, como la puerca a enlodarse, como las aves a su saeta. Así es el hombre que se descuida y sigue sus propios deseos temporales de la carne, y caen se deja vencer por el pecado. Cada que caes en pecado no es, ay, es que el diablo me venció, ay, es que el diablo tiene poder sobre esta. No. Tú te dejaste. Paraste de pelear, bajaste la guardia, perdiste la idea, el engaño del enemigo, y te dejaste vencer por tu carne, por tus deseos, por el placer temporal, por la recompensa inmediata. ¿Y qué dice? Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Está hablando de dar a luz, está hablando de un embarazo. Entonces ahí va. La pregunta es, si el diablo es el padre de toda mentira, ¿quién es la madre? Si el diablo es el padre de toda mentira, ¿quién es la madre? La mente. La mente. Tu mente es la madre de la mentira. Si el diablo es el padre de la mentira, ¿dónde está el vientre? En la mente. ¿Por qué? Porque llega el enemigo y tira una idea. Esa idea es una semilla que cae a tu mente. Y si tu mente la cree, si tu mente dice, sí, es cierto, yo quiero eso, yo merezco eso, yo voy a hacer. Si tu mente la cree, se embaraza, se impregna de esa mentira y da a luz una acción. Da a luz un hijo, y ese hijo se llama pecado. Pecado. Y una vez que el pecado ha sido completo, porque dice, una vez que el pecado ha sido consumado, o sea, ha crecido, ha madurado, entonces da a luz. Una vez que ha sido completo, que ha crecido, que ha madurado, porque el pecado no da a luz luego. El pecado no da a luz de la noche a la mañana. Las consecuencias del pecado no se notan de luego. Las consecuencias del pecado no se notan de la noche a la mañana. Así como Adán y Eva no murieron al instante, no fue de la noche a la mañana.
Pero cuando el pecado ha sido consumado, ha crecido, ha madurado, se ha completado, entonces el pecado ha crecido y también está embarazado el pecado, y el pecado da a luz el nieto. ¿Quién es el nieto? El pecado da a luz la muerte. La muerte. El padre de toda mentira, el enemigo. La madre, la mente que creyó esa mentira, sembró una semilla y dio a luz el hijo, que es el pecado, y dio a luz el nieto, que es la muerte. Entonces vemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche bien, la paga del pecado es muerte. O sea, cuando tú trabajas por el mal, porque es un trabajo pecar, hermano, la conciencia, lo que vas a pasar, sufrir, todo lo que vas a dejar, tienes que trabajar para pecar. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? El regalo de Dios, porque tú no puedes trabajar por tu vida eterna. La vida eterna no es porque lo merezcas, no es por tus obras, no es por tu trabajo. El pecado tú lo trabajas, el pecado tú lo haces, es tus obras, tus acciones, son tus consecuencias, traen muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Dios te ofrece gratuitamente. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces miramos el contraste. Pecado da luz, muerte, pero la dádiva, el regalo de nuestro Señor Jesucristo da a luz la vida eterna. Santiago 1 dice: el deseo te lleva a dar a luz el pecado, y el pecado te lleva a dar a luz la muerte. Pero mire el contraste ahí mismo en Santiago 1 versículo 12. Otra vez, está todo en el mismo capítulo. Santiago 1 versículo 12. Mire el contraste. El malo dice, te trae la idea, te trae la semilla del enemigo, te trae un deseo. Esa carne que desea te trae pecado, y ese pecado da luz a la muerte. Mira el contraste, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Mira el contraste: aquel trae pecado y trae muerte, pero aquel que se aguanta y resiste, sus resultados, su galardón es la vida eterna, es la corona de la vida que Dios ha preparado a aquellos que lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, si ve tentación y prueba, Dios manda la prueba, pero el diablo se aprovecha y trae una tentación. Si resistes la prueba, si te aguantas y te cuidas, soportas la tentación, entonces la paga de eso, entonces llega a ser la corona de vida, lo que Dios ha prometido a cada uno de esos. Mire el contraste: recibe la muerte o recibes la corona de vida. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme la carne, moriréis. Esa es la paga. Mas si vives conforme el Espíritu, haces morir las obras de la carne y viviréis. Mira el contraste: si haces las cosas de la carne, mueres. Pero si haces las cosas del Espíritu, muere la carne y vives en el Espíritu. Amén. ¿Cómo voy a vencer esta carne? Voy a seguir el Espíritu Santo. Voy a hacer las cosas del Espíritu Santo. Voy a conectarme con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para debilitar esta carne, para cortar los deseos de esta carne, para tener la fuerza a vencer, subyugar estos deseos de la carne, y entonces vivir. Dice el contraste. Entonces, el pecado habitual es difícil de vencer, de erradicar, de conquistar. ¿Por qué? Porque si yo vivo en la carne, entonces crece esa carne y muero en la carne. Es como sembrar una semilla, un arbolito pequeño. Usted la siembra, pero si la riega todos los días, si le echa agua todos los días, ese arbolito va a crecer de tal manera que ya no va a ser muy rápido, muy fácil remover. Ahora vamos a necesitar pico y pala y maquinaria para poder quitar ese árbol que es peligroso cuando cae, que sus raíces crecieron y están dañando la estructura de la casa o del pavimento, porque lo dejé crecer demasiado rápido, lo alimenté mucho.
Y así las cosas pequeñas que usted piensa son un juego, crecen y terminan jugando con usted. No, es que yo tomo un poquito. Si la Biblia dice, hasta Jesús convirtió el agua en vino. Un poquito tomo hasta que crece. Y luego dice, muerde, sutilmente entra y muerde como serpiente y corta como espada de doble filo. Ay, es que esa mujer es que necesita de Dios, me la voy a ganar. Hasta que es una serpiente que muerde y corta como espada de doble filo. Entonces yo puedo alimentar. Entonces el diablo no tiene el poder para vencerme, pero nosotros podemos darle poder al pecado. El pecado no tiene poder sobre mí. El pecado está muerto y debajo de mis pies en la nueva naturaleza. Cuando yo camino en el Espíritu, el pecado muere, la carne muere y yo revivo en el Espíritu. Pero si yo alimento el pecado recobra fuerza. El viejo hombre regresa a tener poder y dominar sobre mis deseos. Si lo alimentamos demasiado, si alimentamos la carne, el viejo hombre poco a poco comienza a conquistarnos. Ahí en la Florida salió en las noticias un hombre que cuando en la Florida hay muchos cocodrilos, y un día salió en su alberca, había un cocodrilo pequeño, bonito, hermoso, y le gustó el cocodrilo. Así que empezó a tirarle carne, empezó a tirarle más carne. Iba a la tienda a comprar más carne. Los vecinos le dijeron, saque ese a cocodrilo, un día va a haber un peligro. Dice, no, yo ya lo domestiqué, es mi animalito, es mi pet, me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Un día llegó del trabajo y no hallaba el gato. Dijo, vecino, el cocodrilo se comió el gato. No, es que ese gato era muy juguelón, es que lo cucaba mucho, es la culpa del gato. Otro día llegó del trabajo y ya no estaba el perro. Y otro día llegaron sus vecinos, ya no estaba el vecino. ¿Qué sucedió? Alimentó mucho el cocodrilo. Alimentó mucho lo que no debería de alimentar y dejó de cerca lo que debería de estar desde lejos. Y así el pecado, poco a poco, si lo alimentamos, crece un monstruo dentro de nosotros y se fortalece el viejo hombre, la carne se fortalece y se hace piedra nuestro corazón, de tal manera que ya no sentimos esa conciencia que nos redarguye, ya no sentimos el mover del Espíritu Santo como antes, y culpamos a medio mundo, a todo mundo. Pero la verdad es de que no tenemos victoria. No es que el poder sea del pecado, no es que el diablo tenga poder, no, es que nosotros le dimos poder al alimentar la carne. ¿Cómo alimento la carne? Cada que veo a la muchacha cuando va caminando, ay Señor, estoy alimentando la carne. Ay, no puedo vencer la pornografía, no puedo no, ya cuando estás enfrente de la computadora ya es muy tarde, porque ya viste 10 mujeres, ya viste 4 novelas que enseñan cosas obscenas, ya viste el periódico, el newspaper, ya viste todo y alimentaste al gigante y ya es muy tarde. Amén. Estoy hablando con alguien, quédese callado si estoy hablando con usted. Amén. Pero esto es para todo, aún malos hábitos. Yo sé que no es pecado comprar, yo sé que no es pecado ir de compras, pero usted va y mira, todo el día está mirando ropa y al último va a caer a comprar una. ¿Por qué? Porque alimentó el deseo de comprar esa ropa. Usted dice, tengo que salir de deudas, no tengo que comprar nada. Pues pare de mirar. Amén. Porque es lo que hizo Eva, fue a mirar el árbol, fue a mirar la fruta y entonces cayó. Entonces pare de mirar, pare de alimentar. Bueno, ¿cómo dejo de pecar? Tenía 5 maneras de dejar de pecar, pero ya no se la puedo dar. Voy a terminar, escuche bien. Esta era la continuación del domingo, no lo voy a terminar. Quería decirle por qué es difícil, el pastor va a estar hablando el domingo de cómo formar un buen hábito. Es más difícil dejar un mal hábito que formar un buen hábito. Un buen hábito es difícil formar. ¿Por qué? Porque estás luchando para tener una recompensa a largo plazo, por eso es difícil. Pero dejar un mal hábito es aún más difícil. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole no a una recompensa rápida, a una recompensa ahora mismo, a corto plazo. Estoy diciéndole no a un beneficio de corto plazo. Entonces es más difícil dejar un mal hábito. ¿Por qué? Porque cuando fumo me siento bien, me relajo al fumar. O cuando tomo una copa me siento bien, me relajo después de un día estresado. Entonces
Entonces se siente bien al momento, pero cuando los dientes estén amarillos por fumar, y cuando el doctor le diga que tiene cáncer, y cuando quede tirado en la calle porque no pudo parar la borrachera, ahora sí sus hijos lo vieron, destruyó su familia, destruyó su dinero, ahora sí mordió la serpiente. Entonces, dejar el pecado es dejar eliminar el beneficio corto plazo. Es que me siento bien al golpear la pared cuando estoy enojado. ¿Por qué? Porque me trae beneficio instantáneo. ¿Por qué? Porque le demuestro a mis hijos que yo soy el que manda. Porque le amenazo a mi esposa que yo soy el mero macho de la casa. Porque cuando golpeo, suelto mi energía y me relajo. Pero a la larga tengo que andar comprando paredes nuevas, tengo que andar haciendo membresía en la Home Depot, tengo que andar comprando todas las puertas y arreglando ventanas. Todo lo que hice, perdí mi testimonio, mi carácter, mi autoridad de mi casa. Entonces es decirle no, porque es difícil parar un mal hábito, porque es decirle no a un beneficio de corto plazo. Luego las maneras de dejar, no tengo tiempo de hacerlo, pero es examinarse a uno mismo. Y usted, hay tanto en la Biblia: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Porque no sé, yo debo de examinarme. ¿Por qué fumo? ¿Por qué tomo? ¿Por qué me gusta comprar esas cosas nuevas? ¿Por qué tengo que ser el mejor, el más moderno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué deseo? ¿Por qué? No solamente lo que quiero, pero ¿por qué lo quiero? ¿Por qué lo hago? Examíname, oh Dios. Quiero examinar. Quizás hay una falta de identidad, quizás hay un dolor del ayer, quizás por mi historial, por lo que viví, por mis padres, quizás porque quiero comprobarle a alguien que soy algo que en verdad Dios no me llamó a comprobar. Entonces, ¿por qué? Examíname. Estoy dando puntos que nomás estoy pasando y hay Biblia para todo esto. La otra es evitar el mal, evitando ciertos momentos, ciertas amistades, ciertos lugares, ciertas emociones. Y hay tanto en la Biblia que habla de las amistades o ciertos lugares. Yo no creo que usted maldice en la iglesia, pero allá afuera quizás sí, porque hay ciertos lugares donde usted se cuida. No creo que usted coma mal en el gimnasio, pero cuando sale del gimnasio quizás sí. Amén. No creo que usted esté tomando ni fumando en el trabajo, porque hay ciertos lugares cuando cae en tentación. Hay ciertas emociones que lo llevan a caer. Por eso examíname, Dios. Porque hay ciertos lugares que debo evitar. Hay ciertas amistades que hablan de ciertos tópicos que alimentan la carne. Y por eso caigo después del pecado al escuchar sus chistes, sus historias, sus experiencias. Y por eso alimento la carne. Hay ciertos amigos que yo debo evitar. Y hay mucho en la Biblia de eso. Pero quiero terminar con los últimos dos que quiero dar, 5 de ellos. Pero quiero terminar con los últimos 2 o 3 que tengo por aquí. Ya mencioné uno: alimentar el espíritu. Romanos 8:13 dice: si vives conforme a la carne, mueres, pero si alimentas el espíritu, muere la carne y vivirás. Entonces, a la verdad, mi espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. O sea, la carne no quiere. Pero si alimento mi espíritu está más que dispuesto. Puedo vencer esta batalla si mi espíritu está bien alimentado. ¿Cómo alimento el espíritu? Escuchando palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios, abriendo la palabra de Dios y leyendo la voz de Dios, orando con el Señor Jesús, llegando a los servicios, a las células. Amén. Amén. Entonces el pecado es fácil de cortar al principio, pero si lo dejamos crecer, dice Colosenses 3:5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, todo eso, deseos de la carne, en las cuales vosotros también anduvimos hace otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas, habiéndonos despojado del viejo hombre y sus hechos, o sea, sus acciones, habiéndonos despojado y revestidos del nuevo. Alimentar el espíritu, la nueva naturaleza, el cual es conforme a la imagen de aquel que nos creó, que nos renueva al conocimiento pleno de Jesús. O sea, necesitamos dejar la vieja naturaleza, alimentar la nueva naturaleza, alimentar la naturaleza que Dios nos ha dado. Necesito pelear y combatir esta naturaleza pecaminosa. Y mire el contraste
de la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, del viejo hombre natural, pecador y debilitado, a la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Voy a pelear con ella, voy a hacer lo opuesto a mi naturaleza. ¿Y cómo es el contraste? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo alimento? Ya le dije, leer la Biblia, orar, ayunar, hacer todo, llegar a los servicios, unirme con los hermanos que me edifican. Eso es alimentar el espíritu, pero no solamente es teoría, sino también es acción. ¿Cómo actúo? Y actuando alimento mi nueva naturaleza, que es el espíritu. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos, o sea, la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Todo lo que le estoy hablando, creado según Dios en justicia y santa en la verdad. Versículo 25. Por lo cual, ahí viene la acción, ahí viene el contraste. ¿Cómo debo de cambiar? ¿Cómo alimento mi espíritu? Con mis acciones. ¿Cómo lo hago? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo venzo la carne? Para de mentir y comienza a hablar bien de tu prójimo. Comienza a amar a tu prójimo. Comienza a hablar con verdad a tu prójimo, porque nos unimos los unos a nosotros, porque nos amamos. Alimento mi espíritu así. ¿Qué más? Vieja naturaleza, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre mi enojo, ni des lugar al diablo. Le dije que el pecado crece. Si yo me duermo enojado, el pecado crece. Las ramas crecen, la raíz crece y me tropieza a mí, a mi cónyuge, a mis hijos, lo que sea con el que yo estoy enojado. La naturaleza es enojar y pecar y dormir enojado, pero voy a vencer con acción y alimentar mi espíritu. ¿Cómo? Perdonando y orando cada noche y pidiendo perdón y perdonando a mi prójimo, para no darle lugar al diablo. ¿Qué más? La carne es robar, es hurtar, es tomar lo que no es mío. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no alimente más ese demonio, no alimente más ese gigante. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. O sea, voy a cambiar. Antes el dinero rápido, antes robar y hurtar y mentir, pero ahora que estoy en la nueva naturaleza, voy a alimentar mi nueva naturaleza. ¿Cómo? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, llegando a los servicios, amando a mis hermanos, pero también trabajando para poder ayudar al necesitado. Estoy alimentando mi espíritu. ¿Cómo más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sean buenas para la edificación, a fin de dar gracia al oyente. Entonces elimino mis palabras malas, negativas, y traigo palabras de gracia, de bendición a ellos. Y versículo 31, que quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo griterío, toda maldicencia y toda malicia. ¿Cómo alimento la carne? Ahí lo escuchó. ¿Cómo alimento el espíritu? Paro de la amargura, paro el enojo, paro la ira, paro de gritar donde quiera, paro de maldecir, paro la malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Esa es la nueva naturaleza. Yo alimento mi espíritu cuando amo, cuando perdono, cuando soy una persona misericordiosa con los demás, así como Jesús fue con nosotros. Termino el último punto, puede pasar los músicos. ¿Cómo venzo la tentación? Había 5, nomás le doy este último. Mire hacia Cristo en medio de la tentación. Mire hacia Cristo en medio de la tentación. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Mire hacia nuestro Señor Jesucristo. En las tentaciones más grandes, mire hacia Jesús. En las tentaciones más grandes, clamar a Jesús, decir Jesús, te da más poder para vencer esa tentación. Pedro se estaba hundiendo en la agua y volteó a ver a Jesús y clamó a Jesús, hijo de David. Y Dios lo levantó del pecado. Dios lo levantó de las aguas. Y cuando usted esté a punto de caer, mire a Jesús, grite Jesús, y Dios lo va a sacar del pecado.
¿Por qué? Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación al piadoso. Dios sabe cómo librarte. Sabe el Señor librar de la tentación al piadoso. Entonces yo miro a Dios. Yo miro las recompensas de Dios. Piensa en la recompensa celestial. Mira hacia la recompensa que Dios nos da. Por eso Pablo, hablando de los atletas, dice: se esfuerzan para recibir una recompensa que es temporal y corrupta, que se termina pronto. Pero nosotros una incorruptible, una verdadera, una eterna, una recompensa celestial. Mateo 6, todo el capítulo habla de las recompensas de Dios a la persona que termina bien. También termina diciendo en el verso 18: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces enfócate en la recompensa, enfócate en el premio, enfócate en el paraíso, en las cosas de arriba. El Señor nos advierte de no amar al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Son temporales, son terrenales. Hermano, cuando el mundo te tiente, voltea hacia el paraíso, voltea hacia la eternidad. Así hizo Moisés. Dice que prefirió sufrir por el pueblo de Dios que recibir lo temporal, la tentación momentánea del que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque tenía su vista en el galardón eterno, en la recompensa, en el paraíso celestial. Colosenses 3:2 dice: poned las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en las cosas de abajo, no en las cosas temporales, porque ya habéis muerto en la carne. Esta carne no te puede gobernar. Ya habéis muerto y nuestra vida está en Cristo Jesús. Cuando el mundo te seduce, cuando las modas sean atractivas, cuando lo material te llame por nombre y te quite la atención, cuando lo terrenal parezca más real que lo eterno y celestial, recuerda la eternidad. Recuerda que la casa que tienes ahora está bien, trabaja duro y obtén un carro, una casa, obtén lo material, obténlo todo. Pero que no se te olvide que esa casa se queda aquí. Que cuando la muerte llame, nada puedes echar a la tumba contigo. Recuerda la eternidad. Segunda de Corintios 4:18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Termino esto diciendo: tus hábitos que haces hoy están llevándote a tu futuro el día de mañana. Los hábitos que haces hoy te llevan a tu futuro. ¿Estás contento con tus hábitos hoy? Estoy hablando de eliminar un hábito malo. ¿Estás contento con esos hábitos? ¿Con esa manera de vivir? Porque si estás diciendo: oh, mañana lo cambio, ya mañana. No, porque mañana va a ser más fuerte. Si no puedes vencerlo hoy, mañana peor. Córtalo ya desde la raíz. Corta el mal hábito desde el principio. Agarra ese árbol malo y córtalo ya. Toma esa naturaleza humana y pecaminosa y dile: Señor, corta esa naturaleza pecaminosa y injerta una nueva naturaleza y dame un nuevo fruto. Hazme un cambio. Cambia. ¿Por qué? Porque mis hábitos están llevando mi destino a la dirección que está dirigiéndose. Y si es algo negativo, yo te prometo que cuando llegues al fin de tu vida, muchos dirán: no hubiera hecho eso. Si lo puedo empezar de nuevo, no hubiera dicho eso. Hubiera pasado más tiempo con mis hijos. Ahora ya, mejor hubiera perdonado a esa persona que estoy sufriendo ya de años. Mejor lo hubiera perdonado. Nunca hubiera comenzado ese mal hábito, porque ese mal hábito arrastró con mi vida y mi familia. Pero yo te prometo que si el día de hoy cortas esa maldad desde la raíz, te prometo que jamás te vas a arrepentir, que un día vas a decir ya en tu vejez: valió la pena cortar ese mal hábito, valió la pena. No me arrepiento de parar ese contacto, esa persona, ese amigo. No me arrepiento de dejar esa amistad, no me arrepiento.
Y quizás usted dice el día de hoy: oh, es que es muy difícil, esta carne es muy difícil, mejor me doy por vencido, no puedo. Escuche bien, 1 Corintios 10:13. No temas, no te preocupes, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Usted no ha sufrido nada que usted ni a otra persona no haya visto. Pero Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar y resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, Dios les dará también una salida, a fin de que usted y yo podamos resistir la tentación del enemigo. Dios es fiel y nos da la fuerza para poder resistir, para poder vencer el día de hoy. Pongámonos de pie. La pregunta: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cortar, a romper, a decirle no, a poner un paro a esa maldad? Mateo 5 dijo: si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu ojo te hace caer, córtalo, arráncalo. Es mejor llegar al cielo faltando pedazos que llegar al infierno completo. Está diciendo: ¿estás dispuesto a pagar el precio, a cortar con el pecado? ¿Estás decidido a arrancar lo necesario de tu vida para poder progresar y un día llegar a tu vejez, o llegar a tu camino, o a tu destino, a tu llamado, a tu ministerio, y decir: valió la pena arrancar esa mano, arrancar ese ojo? No estoy hablando literalmente, pero valió la pena, aunque dolió en el momento, pero valió la pena, porque ahora soy una nueva criatura, nueva naturaleza. He vencido esa tentación, he llegado a la meta, he conquistado ese mal hábito, he vencido el pecado. El pecado no me gobierna más, el pecado no tiene poder sobre mí. Tengo libertad completa en Cristo Jesús, y he atendido mi llamado, y Dios me usa, y puedo bendecir a mis hijos, mi familia. Tengo un matrimonio bendito, tengo finanzas bendecidas, tengo el favor de Dios, y tengo la vida eterna. ¿Por qué? Porque me decidí vencer, parar de alimentar la carne. El día de hoy, obviamente, como les he dicho estas últimas semanas, no lo puede hacer solo. Necesita la nueva naturaleza. Sin esa nueva naturaleza, sin Cristo en tu vida, no puedes vencerlo. ¿Por qué? Porque esa concupiscencia, ese deseo, ese antojo carnal del viejo hombre siempre va a estar ahí. Necesitas una nueva naturaleza. Si no has tomado a Jesús en tu corazón, y que siembre de su espíritu en ti, de su palabra, para darte una nueva naturaleza, necesitas hacerlo hoy. Yo te invito a venir acá al frente para decir: Señor, yo necesito cambiar mi naturaleza. Esos deseos están en mí y los he alimentado demasiado tiempo. Y luego hay otros hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, que ya han nacido de nuevo, que ya son bautizados, que ya han creído la palabra de Dios, pero quizás han menguado en alimentar su espíritu. Han menguado en la importancia de alimentar con leer la Biblia, con hablar con el Señor, con ayunar constantemente, con buscar a sus hermanos que les rodea, y con acción, con parar de hablar mal, con ayudar al necesitado, con parar de robar y trabajar, que han menguado en sus acciones, y el día de hoy dicen: necesito alimentar mi espíritu, necesito ponerme al día, necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito mejorar mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera de actuar. Necesito alimentar el espíritu. Venga acá al frente el día de hoy. Si usted está decidido a parar de alimentar la carne, cortar toda cosa que estorbe mi relación con Dios, que estorbe mi familia, mi llamado, usted necesita cortar con algo. Ahora mismo corte con él. Venga acá al frente. Si es usted, no todos van a pasar, pero si es usted que dice: yo necesito cortar con algo en mi vida, ha tenido suficiente poder sobre mí. Pero no es porque el pecado tenga poder, no es porque el enemigo tenga poder, es porque yo lo he alimentado, yo le he dado lugar a la carne. Y el día de hoy voy a quitarle el poder y voy a darle el poder
a mi Dios, el único que lo merece. Dios nos hizo más que vencedores. Podemos vencer esos deseos, podemos vencer esa naturaleza carnal con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te quiere dar poder para vencer, para conquistar. El día de hoy venga acá al frente y diga: Señor, esta vieja naturaleza ha crecido dentro de mí, ha estado estorbándome de caminar rectamente. Señor, ya me habías cambiado, allá había vencido esta naturaleza, ya había parado de hablar mal, ya había amado a mi prójimo, ya había perdonado a mi hermano, ya había olvidado las cosas del ayer. Pero Señor, me descuidé, paré de alimentar mi espíritu y mi carne se alimentó, porque este mundo se encarga de alimentar nuestra carne. Hablé con el amigo incorrecto, hablé con la persona incorrecta y alimentó la carne dentro de mí. Escuché la canción correcta y alimentó la carne dentro de mí. Vi la cosa incorrecta y alimentó la carne dentro de mí. Y esta carne. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.